Telesecundaria en podcast. Lengua materna. Español. Los subgéneros narrativos. El cuento policíaco. Poco tiempo después, estábamos examinando una edición nocturna de la Gazette des Tribunaux, cuando las siguientes líneas atrajeron nuestra atención. Extraños asesinatos. Esta mañana, hacia las 3, los habitantes del cuartel San Roque fueron despertados por una sucesión de terribles gritos que provenían, aparentemente, del cuarto piso de la calle Morgue, que según se sabe está ocupada únicamente por una señora L'Espanay y su hija Camila L'Espanay. Después de algún tiempo empleado en infructuosos esfuerzos para poder penetrar buenamente en la casa, se forzó la puerta de entrada con una palanca de hierro, y entraron 8 o 10 vecinos acompañados de 2 gendarmes. Entonces los gritos ya habían cesado, pero cuando la gente llegaba al primer piso, 2 o más roncas voces, disputando coléricamente, fueron oídas y parecían proceder de la parte más alta de la casa. Fragmento de los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. El subgénero policíaco nació a mediados del siglo XIX, época en que la sociedad se nutría de la creciente criminalidad urbana y gracias al auge de la cultura científica. Su atractivo, basado en el modelo de la intriga, se constituye por la presentación del enigma de un crimen y la construcción de conjeturas para resolverlo. Como lo hemos escuchado en este fragmento del cuento Los crímenes de la calle Morgue, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. En el cuento policíaco, es a través de deducciones que el detective y el lector buscan de manera conjunta la lógica de hechos aparentemente separados. Los protagonistas, detectives o investigadores, tienen una gran capacidad de razonamiento deductivo y los criminales, los antagonistas, son poseedores de una gran inteligencia, pero dedican su mente al crimen. Escuchemos otro fragmento del cuento en el que Poe nos presenta parte de las reacciones del detective Dupin al leer el anuncio del encarcelamiento de un posible sospechoso. Tan solo después de haber sido encarcelado Le Bon, Dupin me preguntó mi parecer sobre aquellos asesinatos. Yo no pude expresarle sino mi conformidad con todo el público parisiense, considerando aquel crimen como un misterio insoluble. No acertaba a ver el modo en que pudiera darse con el asesino. Por interrogatorios tan superficiales no podemos juzgar nada con respecto al modo de encontrarlo, dijo Dupin. La policía de París, tan elogiada por su perspicacia, es astuta, pero nada más. No hay más método en sus diligencias que el que las circunstancias sugieren. La verdad no está siempre en el fondo de un pozo. Así, en cuanto a estos asesinatos, hagamos algunas consideraciones para nosotros mismos antes de formar una opinión respecto a ellos. Una indagación nos va a entretener. Iremos a ver el teatro con nuestros propios ojos. Conozco a Ye, el prefecto de la policía, y no tendremos dificultad en obtener el permiso necesario. Acordada la autorización, nos dirigimos en el acto a la calle Morgue. No vi nada que no hubiera sido constatado por la Gazette des Tribunaux. Dupin examinó todo, hasta los cuerpos de las víctimas. Después fuimos a los otros cuartos y al patio. Un gendarme nos acompañaba por todas partes. El cuento policíaco presenta un crimen enigmático y a primera vista irresoluble. El detective todopoderoso usa la lógica y el ingenio para resolverlo, y lo ayuda un fiel compañero que cuenta la historia y hazañas del investigador. La estructura del cuento policíaco implica que el lector sepa de antemano que habrá un crimen, un sospechoso, una investigación y un asesino. De modo que tiene una posición activa y expectante. De esta manera, hemos hablado del cuento policíaco como parte de los subgéneros narrativos. Hasta el próximo podcast.